Respetado. Muy bien, ahora sí, estimado Rafa y Moya y Winnie, nos vamos al bloque principal. Consumidor ist Anima. Muy bien, esta frase ustedes la han escuchado en nuestra hermosa lengua originaria aymara y dice: atención consumidor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo importante y fundamental, el consumo de agua en Lima. Lima está sitiada en un desierto y de alguna manera muchas veces hemos en algún momento sufrido la escasez de este líquido elemento que es vital para nosotros. Y para atender este tema, analizarlo, hemos invitado a Roy Cóndor, especialista del Centro de Análisis y Monitoreo de la Información del Agua Potable, Camillacu de la SUNAS. Bienvenido. Buenas tardes, señorita, soy la Potable. Muy bien, Roy, hemos visto de alguna manera y hemos analizado gracias a estudios, a lo que ustedes también nos han informado, y hay de alguna manera una brecha en el consumo de agua en Lima, ¿no? Y el otro asunto es que a veces se gasta más de lo que deberíamos consumir. O sea, estamos haciendo en algunos sectores, no en todos, un consumo irracional del agua, no sustentado en nuestras necesidades. Sí, muchas gracias por la invitación. Justamente queríamos compartir con ustedes los resultados que obtuvimos de una revisión y un estudio que realizamos en la SUNAS junto con el equipo de redes, para, en primer lugar, estimar cuánto es el consumo promedio de un ciudadano de Lima Metropolitana y el Callao. Y en el año 2025 hemos encontrado que está alrededor de 134 litros por persona al día. Pero ya bajó un poco, porque antes era más elevada la cifra, porque según lo que ustedes también nos dieron en esa oportunidad. Sí, exactamente. Si comparamos ese dato con el periodo antes de la pandemia, estaba 13 litros por encima. Claro. Digamos que hemos venido reduciendo. Ahora, pero no es lo suficiente. No, si comparamos, tomamos como referencia, ¿no?, cuál es el nivel óptimo. La Organización Mundial de la Salud recomienda 100 litros por persona al día, por ejemplo. Ahorita estamos en 134. Elevados en 34. Exactamente. En 34 litros por persona. Sí. Pero, Roy, esto no todo en los sectores de Lima, en algunos sectores. Sí, justamente otro de los resultados del estudio fue que quisimos hacer este análisis por distritos, por ejemplo, y encontramos distritos donde los niveles de consumo llegaban en promedio a 200 litros por persona. 200, sí. O sea que el 134 es promedio. Es el promedio pero en algunos distritos se está elevando al 100%. Sí, a 200, llegando a 227 en algunos casos. Y en otros distritos estamos llegando a los niveles de 100 litros por persona al día. El detalle es que incluso dentro de los distritos, y ahí va en línea con lo que usted comentaba, ¿no? Si bien es cierto, hacemos la diferencia por distritos, pero dentro del distrito también hay esas heterogeneidades que nosotros le llamamos, o esas diferencias. ¿De qué distritos más o menos estamos hablando? La mayoría. Es más, en el estudio presentamos dos ejemplos. Para no irnos muy lejos, tomamos el distrito de Breña y comparamos entre los que consumen poco y los que consumen mucho. Los que consumen poco están alrededor de 84 litros por persona, incluso por debajo. Por debajo, estamos hablando de un veintitantos %. Exactamente. Y los que consumen mucho están alrededor de 150. Elevados. En respecto a ese mismo distrito. Y ya si quieres ver en qué distritos la brecha es mayor, ahí nos vamos, por ejemplo, a otros distritos como La Molina, donde el promedio en La Molina está en 200 litros por persona. Vas a ver dentro del distrito vecinos que utilizan el agua alrededor de 100 litros por persona, o sea, dentro del promedio. Pero dentro del promedio. Claro. Pero estamos hablando de La Molina. De La Molina en este caso. Entonces tienes, el promedio es de 200 litros. Y luego vemos quiénes son los que consumen poco y cuánto consumen, y están alrededor de 100 litros. Entonces estamos viendo que también las brechas se generan en los mismos distritos. Dentro de los distritos hay quienes consumen hasta el 220%, y mientras que otros están en el déficit. Exactamente. Y esa era una de las cosas que también queríamos visibilizar, porque si vemos hacia atrás, siempre nos enfocamos siento que nos falta educarnos. Exactamente. Falta concientizarnos y mirarnos de manera fraternal para que nadie le falte agua. Sí, es más, algo que quisiera resaltar es que cuando quisimos ver por qué hubo esta disminución
de estos, en este periodo de tiempo, vimos mes a mes, ¿no? Y vimos que en los meses donde había caído o se había reducido un poquito más el agua, era en los meses de febrero y marzo. Ya. Y uno se pregunta o trata de explicar por qué esa disminución, y coincide con, hemos disminuido nuestros patrones de uso de agua en épocas de carnaval, al menos en la ciudad de la capital. Qué bueno. Me dice que tenemos una llamada. A ver, vamos, Rafael, con la llamada de nuestro querido amigo Edwin de Ventanilla. Adelante, Edwin, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Quería hacerles partícipe de algo que me he enterado y que para mí es doloroso y preocupante. Que las aguas que está consumiendo Lima y Callao tiene 11 contaminantes, de los cuales 5 son neurodegeneradores. Y eso es preocupante porque estamos pagando para que nos envenenen a plazos. Esos 5 neurodegeneradores son plomo, cadmio, mercurio, manganeso, arsénico, aluminio y otros más. Entonces, ¿por qué? Porque hay 4 mineras en la parte alta, en San Mateo y en Chosica, que llegan sus relaves y se encuentran con el río Rímac a mitad de camino, y llegan a Huaycán, de ahí a la Tarjea y de ahí a la población. Entonces, eso debe revisarse, alguien tiene que hacerse cargo de ver eso, que no esté pasando. Me preocupa la salud de toda la población de Lima y Callao, porque esto es grave, y esto lo ha anunciado la Nunciatura Católica de Chosica y también la diócesis de Chosica. Por eso es que les señalo que hay 11 contaminantes, y ese documento me entregaron en una reunión que tuvimos en la Universidad Católica de Lima. Por eso es mi preocupación, que debe haber una autoridad la autoridad del agua debería intervenir para ver si es verdad que eso está pasando, y no puede ser que estemos envenenando a la población a plazos. Gracias. A ti siempre tus intervenciones muy oportunas. Mira, esto lo han conocido ya algunas personas, ¿no? No, sí, agradezco digamos, el interés y la llamada, y aprovecho más bien la llamada para comentar, ¿no? Digamos, hay responsabilidades dentro cuando hablamos de agua, hay muchos actores. Claro. Tenemos la Autoridad Nacional del Agua, es la que invocó él. Exactamente, están las empresas prestadoras, que son las que recolectan el agua y la tratan, y luego también está la SUNAS. Y quiero aprovechar la llamada para comentar un poco más, digamos, para que sepa la población qué es lo que hacemos en la SUNAS, ¿no? La SUNAS es la entidad reguladora que justamente lo que busca es que la calidad del agua en el procesamiento de potabilización del agua sea de acuerdo a los estándares adecuados, para que tengamos una calidad adecuada. Entonces, sí está bien la preocupación, está bien el reclamo, y definitivamente en este caso el área de fiscalización lo que hace es revisar que los valores, digamos, los umbrales o los parámetros dentro del tratamiento de agua estén dentro de los permitidos. Ok, muchas gracias por esa aclaración, y definitivamente de todas maneras llevamos la observación de Edwin, ¿verdad? Exactamente. Y como de muchos limeños. Y quería decir, Roy, también que gracias a que ustedes han estado participando acá con nosotros y atendiendo también al público, hemos recibido reiteradamente llamadas. Yo quisiera que nos ayudes a entenderlo, en el hecho de que, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, en Independencia, en la misma Ventanilla, a veces les cortan el agua sin previo aviso, ¿no? Entonces, si de alguna manera esto responde a esa mala utilización del agua, ¿no? Que en algunos distritos, en algunos sectores de los distritos se utiliza el agua de manera irracional, mientras que estamos viendo que por el otro lado la van a necesitar, o les cortan, o no sé, pues la administración del agua está cayendo en discriminación. No, sí, definitivamente. Uno de los factores importantes que encontramos fue que la calidad del servicio puede condicionar el uso del agua. Y es que tiene sentido. Si yo tengo, por ejemplo, 6 horas, 10 horas, y encima dentro de un horario restringido, mis libertades en el uso de agua se ven condicionadas. Y eso es lo que pasa justamente en distritos como el de donde nos llamaron, en Ventanilla. Hay sectores que tienen 7 horas, 10 horas, y tienen que, además de estar, digamos,
condicionados al horario, tienen que recurrir a invertir, por ejemplo, en tanques. Ya, ¿no? y estos cortes que no son avisados, por ejemplo, ¿no? En San Juan del Lurigancho, Mangomarca, Bayobar, nos están escribiendo, ¿no? De que hay cortes que no están avisados. Sí, ese es otro tema, ¿no? Y, o sea, un tema era la continuidad y el otro tema es las interrupciones imprevistas, que es una constante. El año pasado hemos identificado algo de 5.600 interrupciones en todo Lima Metropolitano y el Callao, y la mayoría son imprevistas, son cortes que duran en promedio entre 8 y 10 horas. Y es importante aquí, y agradezco la comunicación de su audiencia. Sí, porque que están puedan, pidiendo cómo reclamo, cómo pongo en evidencia. Dicen, exactamente, en las UNAS tenemos un número único que está a disposición, y por favor les invito a que puedan hacer la llamada, que es el 1899. Ustedes pueden estar en Vía María, pueden estar en San Juan del Lurigancho, o incluso un pariente puede estar en Tacna o en Tumbes, y llama a este número, van a ser atendidos y orientados en el reclamo. Porque es cierto, la empresa está obligada a avisar sobre un corte. ¿Cuál es el número? 1899. 1899, por favor, para todas las personas que están escribiendo sobre los cortes que no están programados, porque hay, como bien dice Roy, hay cortes que dicen, ¿no? De tal hora a tal hora se va a cortar el agua en los distritos tales, en los sectores tales, pero el reclamo que está aquí continuo es que no fueron avisados. Sí, efectivamente, y llamen por favor con la confianza del caso. Ahí tenemos la política de que si no, por un tema de saturación, no contestamos la llamada inmediatamente, ni bien se libera un personal de atención a usuarios, devuelve la llamada. Ok, perfecto. Me dice Winnie que tenemos a Jaime. Jaime, buenas tardes, bienvenido a La Voz del Consumidor, te escuchamos atentamente. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Barrio, ¿qué tal? Bienvenido, Jaime. El recibo me ha venido 17 soles, .60, antes pagaba 13 el recibo. Y lamentablemente yo no sé por qué la ciudad no puede sancionarse la PAL. ¿Por qué? Porque soy persona vulnerable. Lamentablemente lo que gano acá en la pensión contigo son 300 soles cada 2 meses. Y quiero preguntarle a la ciudad por qué sube tanto el agua. Y apenas lavo solamente, yo y mi mamá, lavo mi ropa, también el aseo personal, y por favor, bajen en vez del agua. Gracias. A ti, estimado Jaime, y gracias por hacernos sentir tu reclamo. Sí, muchas gracias, Jaime, por llamar, por darte el tiempo de hacer la llamada. Bueno, en primer lugar te voy a pedir por favor que te comuniques con nosotros al 1899 a la interna. Inmediatamente te van a responder la llamada. Igual nosotros vamos a estar haciendo seguimiento a tu caso. Comentarte que el tema de las tarifas del agua, como es un recurso valioso pero es escaso, no es una tarifa que crece de la misma manera en la cual nosotros consumimos el agua. O sea, no crece como cuando compramos un pan, queremos comprar 2, 3 panes, si el pan está a 25 centavos, se va incrementando en 25 centavos. No, el agua tiene una tarifa incremental por bloques. Quiere decir que si pasamos el consumo de cierta cantidad, de 10 metros cúbicos, pasa y cambia la tarifa. Entonces probablemente haya habido... Es lo que suele pasar en muchos casos, ¿no? Hay un cambio, pasamos de consumir normalmente, consumíamos menos de 10 metros cúbicos y un mes en particular pasamos a 11 y ese cachito tiene otra tarifa. Esa es una de las cosas que pasan recurrentemente, pero definitivamente si está pasando otra cosa, estimado Jaime, tenemos el 1899, por favor, comunícate con nosotros y vamos a estar atendiendo tu caso. Ajá, ok. Tenemos una llamada de Pedro de Chilca, me dicen, ¿no? ¿Está en línea o ya se fue? ¿Se fue? Ya se fue Pedrito, le estaba esperando. Bueno, seguimos entonces. Ustedes como ya tenemos WhatsApp. Adelante con el WhatsApp. Winnie, adelante. A ver, Sonia de Villa El Salvador consulta. Yo quisiera saber por qué en algunos distritos tienen agua todo el día, las 24 horas, y en otros solo por horas. Ya. Ella quiere saber exactamente lo que hemos estado hablando. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué aquí 24 horas y por qué a ellas les dicen 8 horas, 6 horas, 12 horas? Sí, muchas gracias Sonia por la pregunta. Y esto tiene que ver mucho con el crecimiento de la ciudad.
una de las cosas que observamos bastante es que nuestras ciudades no son planificadas. Entonces, en determinado momento se instaló una red con determinada dimensión, digamos que llega hasta una avenida principal de Villa El Salvador, pero luego la ciudad comienza a crecer y la demanda se crece pues de agua. Entonces la empresa trata de surtir digamos, agregando redes. Sin embargo, como no ha sido previamente planificada, ese aumento de redes es insuficiente. Y por eso las empresas, no solo CEDAPAL, sino a nivel nacional, están obligadas a decir en el recibo de agua cuántas horas te tienen que dar y tienen que cumplir. Exacto. Algo que de repente no saben algunas personas que están en distritos de 24 horas. En nuestros recibos de agua tienen que decir cuántas horas están, y en aquellos donde tenemos 6 horas, 7 horas, debemos exigir que nos den el agua en ese horario. Y que no haya estos cortes o sea, definitivamente no nos tienen que avisar sobre los cortes, pero además tenemos que exigir que nos estén dando el agua en los horarios que nos están prometiendo. Entonces, para darle respuesta corta, es por el crecimiento de la ciudad, y lo que se espera es que luego con las nuevas inversiones se pueda incrementar las horas de servicio. Esto puede subsanarse, para que esté tranquila Sonia y todos los queridos oyentes que han escrito sobre esto. Que esto se puede subsanar, no es que toda la vida van a estar recibiendo 6 horas, 12 horas. Exactamente, y acá pasamos a otro tema importante, es el tema de las inversiones. Las inversiones son importantes, y lo que debemos exigir, aprovechando tu programa que está enfocada al usuario, es que se ejecuten las inversiones necesarias y en el tiempo que se están estimando o proyectando, y exigir que no hayan demoras en este tipo de inversiones. Perfecto, porque se trata de un recurso vital para la salud humana, ¿no? Exactamente, algo que queríamos resaltar es que Lima está sentada en el segundo desierto con menos precipitaciones. ¿Qué quiere decir? Que después de Atacama somos el segundo desierto donde cae menos agua a nivel mundial. Y hay que recordar que el agua que consumimos en Lima viene de la sierra. Exacto, viene de los Andes, lo traemos contrabase, ni siquiera viene de nuestro río. Recuerden que por eso hay que concientizarnos, hay que de alguna manera tomar las riendas de nuestra salud y del beneficio de lo vital que es este elemento de manera racional. Sí, un primer paso para, digamos, enfrentar cualquier amenaza de estrés hídrica es saber cuánto consumimos de agua. Ese es el aporte de este estudio, porque ¿saben qué pasa? En términos de agua, no somos conscientes de cuánto en cantidad consumimos. Incluso si le preguntamos a nuestros oyentes y a los que nos están viendo, ¿saben ustedes cuánto en metros cúbicos consumimos? No sabemos, pero sabemos cuánto pagamos. El problema es que no estamos asociando el monto con la cantidad. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de gaseosas, cuando hablamos de ropa, ahí sabemos pues cuánto estoy pagando por lo que le estoy dando el valor que se merece. Hay que hacer esa ecuación, esa operación matemática, y de alguna manera defender el derecho al agua es defender tu bolsillo. Exactamente. Para todos, no solamente para los que tienen o los que no tienen, para todos, ¿verdad, Roy? Sí, por ejemplo, ahora ya saben que nuestro promedio es 134, y eso podemos reducirlo utilizando obviamente de manera adecuada. Uno de los aspectos que hemos encontrado es que destinamos mucha agua para las duchas. Casi el 40% del agua que llega a nuestro hogar lo utilizamos para la ducha en promedio en Lima Metropolitana. Ok, entonces hacer un consumo racional en la ducha. Bueno, al menos en mi casa lo que hemos aprendido es usar el agua de la lavadora para múltiples cosas. Y ya no sentimos que se va el agua por el desagüe, ¿no? Exactamente. Ese es un buen ejemplo para seguir. Estaba tan interesante el tema que ahorita Pedrito Silva nos saca a patadas. No, muchísimas gracias a todos aquellos Roy, que nos muy han amable. escuchado. Estuvo con nosotros Roy Cóndor, especialista del Centro de Análisis y Monitoreo de la Información del Agua Potable, Camillacu de la SUNAS. Muchas gracias, Roy, por esta reflexión y porque definitivamente tenemos que tomar riendas en el asunto. Queridos amigos, muchas gracias por su genial sintonía. No se muevan, ya está aquí nuestro querido amigo que ya está por leer las noticias, Ricardo Arteaga. Y por supuesto está el gran Pedro Silva con Discos de Oro. No se vayan, no se muevan, que así es Radio Nacional, la mejor programación del Perú. Conmigo, hasta mañana. Que Dios los bendiga a todos.